3100 metros, sigue subiendo. Y no hay donde esconderse, no hay donde salir del camino. Estoy buscando un lugar en el que esconderme porque necesito acampar sobre los 3000 metros de altura para aclimatarme. Estoy a 3200. ¿Qué hago? No hay forma de salirse de aquí, ¿eh? Ojo, que hay un camino que da la vuelta. Entonces veo un camino a la izquierda que da la vuelta a la montaña y se aleja de la ruta principal. Esto podría ser una opción, ¿eh? Así que me meto. No me gusta nada esto que estoy haciendo, pero nada de nada. No sé qué hacer, chavales. Está muy roto y tras varias salvadas... Está a punto de caerme y no quiero... Tiene... Mira, te tira. La moto termina en el suelo. Os lo dije. Al levantarla veo que por primera vez en 15 años... Se me ha salido la cadena. Se me ha salido la cadena. ¿What? ¿Pero cómo se me ha salido la cadena? Bajo la moto por un terraplén hasta una zona plana donde poder arreglarla. Cuando consigo poner la cadena... Bueno, la he metido. Me ha costado, ¿eh? Arranco la moto. Meto primera, acelero. Pero la rueda no gira. Aquí pasa algo peor. Es como si estuviera el piñón enganchado. Conclusión, la cadena se ha enganchado con el piñón y no hay forma de sacarla. Qué movida, ¿no? Se ha trancado ahí. Entonces, el sol está allí. Voy a poner la tienda de campaña allí. Así que decido acampar y mañana por la mañana veremos si soy capaz o no de arreglar esto. Mañana espero solucionarlo. Porque estoy a 3300 metros y en mitad de la nada. En fin, mañana todo va a salir bien. O quizá no, quizá regular. Lo que no sé todavía la combinación. 2, ¿no? Será mucho. El agua está ya a punto. Recordatorio, ponerse crema. ¡Oh! Acampar sin tener café por la mañana no es acampar. La mejor noticia es que la altura no me está afectando. He dormido bastante bien, hombre. No perfecto, me he despertado varias veces y tal, pero he dormido. Vale. Bueno, a ver qué tal. A ver, hay que meter un destornillador en la cadena para intentar sacar el tal. No tengo destornillador, lo hago con la navaja y regular. Puedo intentar dar tirones de la cadena desde atrás. Podría quitar la rueda y tirar de la cadena con una cincha, pero como no tiene caballete central, y aquí no hay pedrolones gordos como para levantarla con el cubrecárter, pues eso solo pasaría por tumbar la moto, paso por paso. Primero, vale. Comienza aquí un largo y agónico combate entre una cadena enganchada con un piñón y una persona torpe en el medio de la nada. ¿Quién ganará? Primera idea, hacer fuerza con una palanca. Segunda idea, darle con una piedra a la palanca. He conseguido sacar, solo queda uno enganchado. Bueno, no consigo. Tercera, meter un destornillador entre los eslabones y tirar de la cadena hacia atrás. Así. Y ahora tirará de la rueda hacia atrás.
Yo de la rueda no puedo tirar, pero sí que puedo tirar. No lo veis, pero estoy tirando de la cadena como si no hubiera un mañana. No soy capaz. Cuarta idea, repetir la segunda. Quinta idea, de nuevo la segunda, pero esta vez más enajenado. Qué frustración, de verdad, o sea, no hay forma. Sexta idea, imaginar cosas que no van a pasar. No sé si esto está tirando un poco para arriba y cuando se ponga recto esto, al tirar ya la podré sacar, o eso pienso yo. Voy a tener que tirar la toalla, ¿eh? Séptima idea, tirar de la moto con fuerza para que la cadena se desenganche de los tirones. Pachamama, ojo con la Pachamama, ¿eh? Me la tiene jurada, ¿eh? Me ha pasado un dron, ¿no? ¡Hostia, que gira! ¡Hostia, que lo consigo! Casi, pero no, ¿eh? Octava idea, tumbar la moto y girar la rueda desde el suelo. Bueno, he tumbado la moto y a ver si girando la rueda ahora. Gira, pero no termina de salir de ahí, ¿eh? Es como que ha encontrado su camino por detrás de la cosa esa y no vuelve. ¿Sabes qué pasa? Que ahora, según he visto cómo va eso, tengo miedo de conseguir sacarlo, ponerlo, montarlo y que se vuelva a enredar a 80 y me dé una hostia. Así que creo que vemos. Y en el último momento se me ocurre algo. La última opción, a ver. Novena y última idea. Desplazar la rueda hacia atrás con los tornillos que sirven para tensar la cadena y esperar que ésta se coloque sola. Bueno, creo que lo he solucionado. Qué pena, no se ha grabado porque ya no me entero de nada. Pero lo que he hecho es tensar la cadena con la llave de atrás y ha tirado de atrás. Ella ha tirado de la cadena y la ha enganchado. Igual no era tan difícil. A ver. Hombre, ahora va, porque esta es un poco dura. Esto está solucionado, chavales, creo.
La cosa es que cuando he tomado la moto giraba. Yo creo que gracias a los golpes que le he dado ha conseguido que girara, pero seguía metiéndose por dentro, por el sitio feo. Y he tenido la feliz idea, menos mal, de decir, oye, ¿y si tenso? ¿Sabes? Porque, para los que no sepáis, las ruedas de las motos detrás llevan como un tornillo separador que si lo aprietas más, bueno, no sé si lo voy a decir bien o al revés, pero si lo aprietas, la rueda, digamos que se separa, y si lo aflojas, se acerca. De tal forma que la cadena la tensas o la destensas, ¿no? Entonces, lo que he hecho es tirar de la rueda para atrás, la cadena se ha ido tensando sola con el tornillo, que tiene toda la fuerza del mundo, clunk, 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 y ha hecho clonk, porque ahí no estaba grabando. Porque ha sido maravilloso, he dicho clonk, he dicho what? Total, que funciona. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, voy a tensar la cadena, la voy a tensar bien, voy a recoger todo y voy a ir a Putre, que es un pueblo que está no muy lejos de aquí. En Putre lleno, sobre todo necesito agua y gasolina y limpiar todo y confirmar que eso está bien, voy a ir despacio, recalcular, a ver qué me dicen del kit de arrastre, porque ya que estamos lo cambiamos. Voy a echarle todo el aceite que pueda, que no sé si me queda poco, pero algo me queda. Para lo torpe que soy y lo poco habituado que estoy a hacer estas cosas, pues de momento he salido. A ver hasta dónde llego. ¡Vámonos! Bueno, le he puesto todo el peso y hombre, va un poco tensa, pero prefiero que vaya tensa a que vaya floja. No creo que parta, ¿no? Con todo el peso, ¿la aflojo un poco o qué? ¿Qué decís? Bueno, falto yo, claro. Un poco tensa, sí, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. La voy a dejar en 13, que es un buen número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, creo que están bien. Las cámaras no siempre están grabando y después de esto voy a aflojar la rueda de nuevo, tensar un poco menos la cadena y volver a apretar la tuerca trasera. Pero quizá no lo suficiente, cosa que tendrá consecuencias fatales. Que sea lo que tenga que ser. Esta cadena me quedan 2 telediarios, también te lo digo. Bien salvada. Después de muchas horas escondido tras esta montaña y en total soledad, es un terreno muy cabrón. Mi huella. Regreso a la ruta por la que ayer estaba siguiendo un track paralelo a este oleoducto. Uf. Suena muchísimo la cadena. Efectivamente, suena muchísimo, lo que me confirma que lo mejor sería cambiar el kit de arrastre cuanto antes. No voy muy bien, o sea, estoy muy lejos de Putre y no tengo mucha agua. Pero antes de nada, lo más importante es llegar a algún pueblo donde conseguir agua, porque no me queda mucha y si se me vuelve a salir la cadena o cualquier otra cosa... Este es el camino de salida, pero creo que no tenía salida ayer. Entonces sí estaría en problemas, porque aquí no pasa nadie, o casi nadie. Este camino, por cierto, ayer en todo el día me encontré un coche. Hoy todo el día he escuchado un coche, en todo el día. Por la noche no creo que haya pasado nadie, pero no me habría enterado, claro, porque he dormido bastante bien. Bueno, son las 2 de la tarde, 3.300. Yo ayer vi que esto bajaba a 2.700 y había algo parecido a un pueblo. Si encontrara agua ahí, me quedaría muy tranquilo porque ya sé que tengo comida, tengo sopas. Entonces, si tengo agua, estoy tranquilo que si me vuelvo a pasar algo a campo otra vez. Las temperaturas ya he visto que están bien y el mal de altura, o sea, la altura la llevo bien. Porque ha sido muy adrenalínico esto. Mira, hay como un alto y a partir de ahí yo creo que va a bajar. Que yo creo que a mi nivel. ¡Hola, qué bonito! Mira los nevados. ¡Buah, chaval! ¡Buah! Mira qué camino, mira qué camino. ¡Vamos!
Ay, qué alegría haberlo arreglado, ¿eh? Bueno, a ver si dura, esa es otra. Pero darme la vuelta e irme al asfalto, salvo que se vuelva a salir, no está en mis... A veces no termino las frases. Decía que salvo que se vuelva a salir, regresar al asfalto no está en mis planes. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué barbaridad! 3.500 casi. Joder, sin avisar. Ayer iba conduciendo muy raro. Claro, es que llevaba 3,5 kilos detrás y 2,5 delante. Barbaridad. 3.700. Allí hay un nevado. Voy a beber agua y a ver, confirmar que está todo bien. Bueno, va todo en orden. La cadena a veces va muy tensa y a veces no tanto. Yo creo que ya está hecha una mierda, entonces ya pues tirar. Pero espero que me llegue. Ya he visto el mapa. Tengo que llegar hasta un sitio que se llama Colchane. No hoy, sino pronto. Y de Colchane abajo hacia Iquique yo creo que es fácil. ¡Vámonos! Viendo el mapa, creo que Iquique es la ciudad más cercana donde supongo que podré recibir un kit de arrastre y cambiarlo. Pero para llegar hasta allí tengo que dirigirme primero a Colchane por la cordillera y después bajar hacia la costa. Bueno, va, no te flipes, porque esto me está todo el rato llamando hacia la enajenación. Ahora bien, de lo que no tengo la menor idea, pero no está el horno para bollos. Es de todo lo que el guionista nos tiene esperando antes de llegar a Colchane. ¿Y eso qué será? ¿Un volcán o qué coño será eso? Uf, qué bonito, qué maravilla. Es increíble, ¿eh? Vaya rutón. Oh. Pues estoy a 3.700. Yo ayer vi que bajaba a 2.800 y que había un pueblo. Y aquí no vi ni pueblo, ni bajar, ni hostias. Objetivo, llegar a Putre de día, claro. Y en Putre descansar, comprar agua, comprar gasolina. Si todo va bien, darle una revisada a la cadena. Y ya. ¡Vamos! Hay un ferrocarril aquí. Ya lo había visto en el mapa. Esta es la vía que comunicaba Arica con La Paz, en Bolivia, y de la que os hablé en el capítulo anterior. ¿Y esto es una estación o qué? Sí, parece la estación de tren, pero parece lejano completamente, ¿no? Abandonado. ¡Hostias! Esto está cerradísimo. Por cierto, aprovecho para pedir disculpas porque dije que la capital de Bolivia era La Paz, y no lo es Sucre, aunque la sede del gobierno esté en La Paz. Arenita, creamos empleo aquí. Muy bien. Eso está muy bien. Ahora bien, lo que no está tan bien es apagar las cámaras justo antes de que se rompa el camino. No, hombre, no. Y yo también he encontrado que estaba roto este trozo y en lugar de cambiar a segunda o incluso a primera, le he dado a grabar. ¡Cago en puta madre! Está 40, 50 minutos en darle la vuelta. Se ha caído ahí y hay un poco de escalón y era imposible, imposible. He tenido que darle la vuelta entera, descargarla entera, en fin. Lo peor es que he bebido bastante agua, vamos, tampoco bastante, pero lo mínimo, ¿no? Para moverse bajante, vamos. He tardado 50 minutos en levantar la moto y todo por no descargarla desde el principio. Es decir, al intentar levantarla con toda la carga la he arrastrado y enterrado, así que al final he tenido que darle la vuelta entera. Ojito cómo sube esto, 3.750. Bueno, he perdido mucho tiempo ahí, así que concentración. ¡Hostias! Uf, menos mal que me voy a concentrar. Está peligrosísimo esto, ¿no? ¿Has visto que venía ahí? La imagen repetida y a cámara lenta da miedito. Si no llego a picar rápidamente embrague, igual salgo volando y chao clavícula. Mira otra. Hola. Mira. A las malas tengo agua. Tengo un filtro de esos, no lo he usado nunca. A ver, el camino no es especialmente complicado, los he hecho mucho peores, pero claro, tengo la cadena regulera. Estoy rozando los 4.000 metros, a muchos kilómetros de algún pueblo. Bien, da un poco de miedo desde abajo ese. Por un camino por el que no pasa nadie, lleno de trampas y por si fuera poco... No lo puedo cagar más, No me queda agua. Apenas llevo agua. Conclusión... Mira, la vía del tren otra vez. Cuidadito. Máxima concentración.
No train. Voy sin hablar apenas porque, uno, tengo la boca seca y no tengo agua. Me queda un poquito de agua, pero muy poca. Y dos, el camino es fácil, pero de repente hay trampas. Y ya estoy en modo supervivencia. Es decir, me tengo que concentrar en conducir y en llegar de día a Putre. Así que me callo. ¿Ves? Joder, dan ganas de irse por la vía del tren, ¿eh? He llegado a 3800 y ahora empezó a bajar. Allá abajo hay una zona verde increíble y me vuelvo a rayar. Máxima tensión. Las cámaras no lo captan bien, pero el camino está cortado, hay un escalón considerable y la recepción es arena floja. En condiciones normales sería una anécdota, pero insisto que apenas llevo agua y si me engancho mal me puede llevar un rato salir de aquí, así que ojo, cuidado. Tenía su cosa eso, ¿eh? Vamos, subidita ahora. Salvada. Uf, mira, ahí hay un pueblo. Bien, es que ya estamos llegando a un punto de inflexión, que es que la cosa esta gira. Ahí hay un pueblo o algo. Solo quiero que tengan agua, por favor. Esto se llama Coronel a de cerca. Igual es un cuartel, ¿eh? O una estación. Debe ser la estación del tren. Llego a un pueblo o algo parecido, pero de nuevo parece abandonado. Las posibilidades de encontrar agua No me puedo creer que no haya nadie. se desvanecen. No hay nadie. Esto es como un colegio. ¿Está abandonado o qué? Carabineros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Hacia dónde va? A Putre. Ya. ¿Queda mucho? No, tiene que bajar. ¿Y está bien el camino? Cuando llega ahí a esa casa, Sí. de ahí usted baja. Esta ruta lo lleva directo a Putre. De ahí va a salir a la ruta. ¿Usted tendría agua, por favor? Sí. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Os juro que había un rato que iba un poco preocupado, ¿eh? Porque si me llego a enganchar o algo sin agua... ¡Vamos! Hacía mucho tiempo que no estaba preocupado, porque el último gran berenjenal estaba con Andy, y es que aquí, aunque hubiera pedido ayuda, Arica, Bisbiri, para allá. ¿Cómo? ¿Asfalto? Putre, 58 kilómetros de asfalto. Pues mira, hasta me apetece. ¿Qué te quieres que te diga? Arica, 189. Pocas veces me apetece encontrar asfalto, pero sin duda hoy es una de ellas. Venía tenso, lo reconozco, porque con el ki de arrastre sospechoso de poder romper,
Mira qué chulo esto, ¿no? Oh, un río, mira, agua. Sin agua, a tanta altura y con el camino roto y con tantas trampas, podía quedarme enganchado y tener que dedicar tiempo y energía a sacar la moto. Qué espectacular, ¿no? Parece Utah un poco, ¿no? Sí, parece un poco Utah esto, ¿no? Así que había cierto riesgo de pasarlo mal. Obviamente mi vida no está en peligro, llevo una baliza satélite con la que en caso de urgencia puedo pedir ayuda. Qué paisaje, ¿no? Mira qué pedrolón ahí. Pero es verdad que estando tan lejos, tardaría en llegar. Uf, qué a gusto estoy, chavales. De verdad. Es decir, no hay que hacer mucho drama de la situación, pero sí que hay que tenerle mucho respeto a estos caminos. Claro, no he grabado la levantada de la moto, pero ha sido espectacular. He tenido que darle la vuelta a la moto. Especialmente cuando vas solo. Y cómo es la vida, que el tema de la cadena se me ha olvidado. Ya me he despreocupado de eso. Ya me he preocupado si era capaz de llegar o no. Y ahora, si os parece, seguimos camino hacia Putre. Ojo, cuidado, 4500, 12 grados. Pues menos mal que era asfalto esto. Si llego a tener que hacer todo esto de camino de tierra, no llego ni de coña. 4700. Ojo, cuidado, que llegamos a 5000, Mira, el volcán. Estoy a punto de llegar a los 4800, que estoy casi igualando lo que hice en Perú, que yo creo que fueron 4800 y algo, ¿no? 4700 casi. Se me taponan los oídos. Casi 4900. Pero es que esto no para de subir, Ojo, cuidado, 4800. A todo esto, no sé si se os ha olvidado cuenta, se ha roto el asfalto. La moto va perfecta en altura y yo, de momento, también. 4830, vamos. Estaría guay tocar los 5000 hoy, ¿no? Como regalo, me da la sensación que no, que ahí arriba termina. 5250. No puede ser. Si el mío indica 4800, entonces estoy a por uvas o qué? Está mal mi telefonito este de mierda. 5200, habré hecho el récord. Mi récord personal, digo. 5200. Si estoy perfecto. La verdad es que creo que no, que el que puso el cartel se flipó un poco de más porque según mi teléfono y según Google Earth, este paso tiene 4850 metros. Uf. Que por cierto, no está nada mal. Pues nada, empezamos a bajar hacia Putre. ¡Wow! Vaya hostia, ¿no? Hay que tener cuidado. Es que este suelo es muy cabrón, porque no frenas. Putre, 1 kilómetro. Son las 5 de la tarde, o sea, menos mal que era asfalto, porque si no, hubiera llegado tardísimo. Restaurante. Pero vamos, de cabeza. A comer. Pollo a la mostaza ya, por favor. Buenos días desde Putre. Amanezco en Putre, este pequeño pueblo andino a 3.500 metros y en el que muchos viajeros aprovechan para aclimatarse y aprovisionarse antes de adentrarse en el altiplano. Este pueblo que no tiene mucho, bueno, la iglesia es muy bonita, es del siglo XVIII me parece, pero es muy sencilla, pero es bonita y poco más. La arquitectura está bastante cuidada del pueblo, pero bastante sencillo todo. En este pueblo la gente aprovecha para aclimatarse porque está a 3.000 y pico y también para comprar comida y gasolina, porque a partir de aquí entramos en el Parque Nacional del Auca y que por cierto nos esperan unos paisajes, por lo que he visto, espectaculares. Hoy vamos a pasar al lado del lago Chungarak, que es uno de los más altos del mundo, y luego no sé cuánto de cerca, yo creo que vamos a pasar muy cerca del volcán Parinacota y hay otro volcán más que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y nada, el siguiente destino es Colchane, que es justo a la frontera con Bolivia. Si quisiera ir a Uyuni sería desde el momento. Lo que pasa es que teniendo el ki de arrastre así, yo creo que debería de bajar primero a Iquique. No lo sé. Bueno, todo se verá. Lo mejor para dejar de tener una preocupación es tener otra peor, ya os lo digo. Y para muestra, un botón. Ya veréis ya. Eso sí, hoy no me va a pasar lo de ayer, así que voy a comprar agua como si no hubiera un mañana.
Bueno, voy cargadísimo, ¿eh? Qué horror. Pero bueno, es lo que hay. 3 y casi 4, 7 y allí llevo otro 8 litros de agua llevo. También necesito gasolina, que al parecer se compra en botellas en la plaza. Bueno, me han dicho que en la plaza del pueblo, en artesanías no sé qué, venden gasolina. Banco, mini market. Ah, mira, allí. Artesanías Chungara. Uy, va, disculpe. Casi le doy. Hola, buenas tardes ya. ¿Venden ustedes gasolina? A la vueltita. Ah, la vueltita. Acá tiene. Ay, gracias. ¿Esos son 10 litros? Sí. Perfecto. Self-service. Voy a llenar el depósito, que estará bastante lleno, y el resto a la bolsa. Bueno, pues está entrando mucho, ¿no? Van a entrar los 10 aquí, ya verás. Oh. En teoría debo de llevar como unos... Debo llevar como 4 aquí. Más los 21 de depósito. Hostias. Que se me cae la moto. Joder, chaval, cómo pesas. Qué locura. Bueno, vámonos. Me voy de putre. Llevo sopas para cenar. Llevo agua, mucha. Llevo gasolina. Por aquí salimos. He engrasado la cadena con lo que me quedaba de aceite y ya no me queda más. Yo creo que este kit de arrastre tiene que llegar hasta Iquique hoy. Me dirijo a través de todo el altiplano, que va a ser increíble, creo, a Colchane, que es la frontera de Chile con Bolivia. Si quisiera ir a Uyuni, sería por ahí. Desde Putre hasta Colchane tengo 220 kilómetros, los 40 primeros por asfalto y después 180 por tierra. Una vez llegue allí supongo que tendré que dejar la cordillera para cambiar el kit de arrastre. Y desde Colchane me imagino que bajaré a Iquique, saldré de la cordillera para ir a por el kit de arrastre. O quizá no, depende de cómo se comporte, porque si veo que no falla, quizá me dé por seguir cordilleando. No a por él, porque lo podría recibir, sino también por ponerlo, ¿no? Y todo esto es lo que pienso yo en este momento, porque dentro de unas horas, Bueno, a ver, no plan. en lo único en lo que voy a pensar es cómo seguir camino habiendo perdido la tuerca del eje trasero en el medio de la nada. No, he perdido el tornillo de la tuerca. No.